Entonces en esta clase vamos a estudiar el if anidado. Ya habíamos revisado algo de cómo usar las sentencias if para ejecutar ciertos comandos o variar la dirección en la que se ejecutan los comandos en un programa, ¿cierto? No de manera secuencial, sino de una manera condicional. Es decir, si se cumple una condición, ejecuto una sección del programa. Si se cumple otra condición, ejecuto otra sección del programa. Ahora vamos a ver que if, el comando if también puede ser anidado. Es decir, puedo tener un comando if dentro de otro comando if, y este también puede estar dentro de un tercer comando if. Aunque esto no es muy recomendable, ya que nos hace perder un poco la orientación del rumbo que está tomando nuestro programa. De todas maneras, es necesario ver que se puede anidar el comando if. Entonces, las sentencias if pueden contener sentencias if en el interior. Esa es una de las primeras ideas que nosotros vamos a ver, y vamos a considerar el ejemplo de la sentencia if, else if, ef que se muestra aquí. Esta es una función. Esta función tiene únicamente un argumento de entrada, no tiene argumentos de salida. La función en realidad se comunica con el usuario a través de mensajes, y la idea de esta función es, le muestra un mensaje al usuario si adivina un número secreto. Entonces aquí el número secreto es 2. Por eso en una primera instancia la función nos pregunta: si x es igual a 2, imprima felicidades, has adivinado mi número. Caso contrario, si x es menor que 2, imprime el mensaje muy pequeño, intenta otra vez. Y si no, finalmente imprime muy grande, intenta otra vez. Podemos ver el uso de esta función directamente en MATLAB. Esta es la versión 3 del programa Adivina mi número. Entonces aquí ha sido implementado el mismo programa en MATLAB. Como ustedes pueden ver, lo recomendable es escribir estas funciones if después de un tab, entonces después de un espacio aquí al inicio. De esa manera nos permite controlar de mejor manera nuestro programa. Recuerden también que es muy recomendable insertar comentarios, ¿ok? Aquí específicamente no están comentarios, pero el momento que ustedes programen, por favor intenten insertar los comentarios. Entonces yo voy a poder invocar a esta función porque la he guardado en mi directorio de trabajo con el mismo nombre con el que está declarada la función. Este mismo nombre es el que yo lo he guardado en el directorio de trabajo, y por eso yo podría invocarla en la línea de comandos directamente. Entonces adivina, y una vez que estoy completando ya me sugiere MATLAB algunas opciones. Como tengo varias versiones del programa, en este caso estamos trabajando con la versión 3, y vamos a pasarle como argumento de entrada el valor de 2, que sabemos que es el número que estamos adivinando. Entonces nos despliega el mensaje: felicidades, has adivinado mi número, y se va a una nueva línea gracias a este último comando que está aquí. ¿Okay? Veamos qué sucede si es que repetimos el comando, pero esta vez de argumento le ponemos 3 y el número es muy grande, intenta otra vez. O si esta vez le ponemos un número inferior a 2, el número es muy pequeño, intenta otra vez. Entonces aparentemente está funcionando de buena manera nuestro programa. Vamos a modificar un momento este programa en una versión 4 del mismo, en donde el if va a estar anidado. Entonces otra función, esta función es adivina mi número versión 4, de igual manera tiene un solo argumento de entrada que es x y no tiene argumentos de salida, y la función va como sigue: si x es igual a 2, imprima felicidades, has adivinado mi número. Caso contrario, si x es menor que 2,
imprima muy pequeño, intenta otra vez. Caso contrario, imprima muy grande, intenta otra vez. Entonces ustedes aquí pueden ver cómo esta sentencia if, este segundo if, nosotros aquí hemos usado otro if, está dentro de nuestro primer if más grande. Entonces podríamos decir que está anidado, distinto a nuestro programa en la versión 3. Aquí usábamos if simplemente una sola vez, usábamos else if and else. Aquí no, aquí usamos if y else, no usamos en ningún momento else if, pero nuestro if está anidado, está todo dentro de este else. Podemos ver también cómo funciona este programa ya en MATLAB. Vamos a borrar clear y CLC por si acaso tengamos alguna variable en el workspace o en el espacio de trabajo, y abrimos la versión 4 de nuestro programa. De nuevo es un programa de un solo argumento de entrada. Esta vez hemos ingresado algunos comentarios, lo que es recomendable, y hemos implementado el programa if x es igual a 2, imprima felicidades. Caso contrario, si x es menor que 2, muy pequeño, o caso contrario, muy grande. Entonces vamos a probar cómo funciona este programa. Adivina mi número versión 4 como argumento 2 y felicidades, has adivinado mi número. Adivina mi número versión 4 con un argumento mayor, muy grande, perfecto, está trabajando bien. Y adivina mi número versión 4 con un argumento con 1, muy pequeño, intento otra vez. Entonces ustedes pueden darse cuenta cómo la implementación del if anidado ha logrado el objetivo final. Y no solamente hay una versión de if anidado, vamos a ver otra versión del mismo programa. Esta vez la versión es la 5. ¿Ok? Aquí vamos a implementar el if dentro del if, contrario al anterior que estaba dentro del else, del primer else. Aquí tenemos un gran if, más grande. Si x es menor o igual que 2, ¿ok? Si se cumple esta condición, va a empezar a ejecutar estos comandos. La segunda condición es si x es igual a 2, o sea, se cumplen estas dos condiciones, se ejecutará esta línea. Si no se cumple esta segunda condición, va a pasar al else, que es muy pequeño, intenta otra vez. Claro, si x es menor o igual que 2 y x es igual a 2, has adivinado. Si no se cumple que x sea igual a 2, la única opción que queda es que sea muy pequeño. Si no se cumple esta primera opción, la única opción que queda restante es que sea muy grande. ¿Ok? Vamos a ver esta versión 5 igual en MATLAB. Cerramos CLC y abrimos nuestra versión 5. En la que tenemos el if dentro del if más grande, está anidado. Podemos igual invocar esta función, adivina mi número versión 5, y probarla cómo funciona con el argumento 2, felicidades, has adivinado mi número. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Cómo? ¿X es menor o igual que 2? Sí. Si se cumple la segunda condición de que x es igual a 2, correcto, entonces felicidades, has adivinado mi número. Una pequeña falta. Ok, y se termina, no se ejecuta la siguiente, porque ya se ejecutó este y se acaba. Y se acaba también la grande. Ok, vamos a ver con una que sea menor que 2. 1. Muy pequeño, intento otra vez. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Se cumple la condición de que x sea menor o igual que 2? Sí.
¿Se cumple esta condición de que x igual a 2? No. Entonces salta a else. Imprime muy pequeño. Intenta otra vez y se termina. Okay. Vamos a ver si le pasamos un argumento mayor que 2. 3. Muy grande. Intenta otra vez. ¿Se cumple la primera condición x menor o igual que 2? No. Entonces no se ejecuta nada de lo que está aquí. Pasa directamente a else. Muy grande. Intenta otra vez. Espero que esté algo claro de cómo utilizar este if anidado. Vamos a ver que nosotros podemos hacer a nuestra función un poco más robusta, o podemos hacerla polimórfica también, dependiendo si tiene varios argumentos de entrada. También podríamos ver argumentos de salida, cuántos tiene. Vamos a entender mejor esto. Entonces, ¿qué son las funciones polimórficas? Funciones que se comportan diferente dependiendo de, por ejemplo, el número de argumentos de entrada o salida, ¿sí? O del tipo de argumentos de entrada o salida. Nosotros ya hemos visto algunas funciones polimórficas en MATLAB. Square root, max, size, plot, todas esas son funciones polimórficas. Se comportan distinto dependiendo del argumento que yo le pase. Por ejemplo, square root se comporta de una manera si el argumento es un escalar, y se comporta de otra manera si el argumento es un vector. Ok. Podemos decir lo mismo de max, size, plot. ¿Cómo podemos crear nuestras propias funciones polimórficas? Entonces ahí nos van a ayudar un par de comandos que se llaman nargin and nargout, que viene de número de argumentos de entrada o número de argumentos de salida. La función nargin cuenta o retorna el número de argumentos de entrada de la función actual de la que se le está llamando, mientras que nargout retorna el número de argumentos de salida de la persona que llama o solicita la función. Vamos a verlo con un ejemplo para entender mejor. Vamos a crear una función. En este caso se trata de una función cuyo nombre es multable y toma dos argumentos de entrada n y m, y tiene dos argumentos de salida table y sum. Entonces la función multable devuelve una matriz de multiplicación n por m en el argumento de salida table. Aquí devuelve esa multiplicación. Ya les vamos a explicar en qué consiste esa multiplicación. Y opcionalmente, esto es importante, opcional, puede retornar el valor de la suma de todos los elementos en el argumento suma. E inclusive esta función queremos que tenga la capacidad de que si el usuario no provee el valor de m, la matriz que se genera sea una n por n. Vamos a ver la función completa. Entonces no es una función muy complicada, tiene solamente algunas líneas. De nuevo, declaramos nuestra función, el nombre es multable, toma dos argumentos y dos de salida, pero lo que vamos a hacer es hacerla que reaccione distinto, hacerla polimórfica, ¿sí? Dependiendo del número de argumentos. Por ejemplo, si el número de argumentos es menor que 2, si el usuario la llama solo con argumentos menores que 2, a m le asigna el valor de n y continúa la ejecución. Entonces, en la variable table, ¿qué nos genera esta función? Una multiplicación de un vector 1 hasta n transpuesto por el vector 1 hasta m. Entonces fíjense que esta matriz sería una matriz de tamaño n por 1. Esta de aquí sería n por 1, mientras que este vector o matriz, como quieran verlo ustedes,
sería 1 por m, por lo tanto sí es posible realizar una multiplicación matricial. ¿Okay? Y esa la va a almacenar en table, esa multiplicación matricial. Si el usuario if narcout, aquí aprendimos en recientemente que narcout, si el usuario ha invocado la función con dos argumentos de salida, entonces a la variable suma se le asigna la suma de todos los elementos de esta función table. ¿Ok? Entonces podemos verla en MATLAB cómo está funcionando esta multitable. Déjenme cerrar el anterior, déjenme limpiar aquí la línea de comandos. Entonces ahí tenemos la función multitable. Esa función multiplica dos vectores desde 1 hasta n y desde 1 hasta m. Si el número de argumentos es menor que 2, a m le asigna el valor de n. Si no, continúa con esta ejecución. Y también cuenta el número de argumentos de salida que el usuario ha pedido. Entonces digamos que nosotros simplemente vamos a invocar a la función multitable. Entonces multitable, y vamos a ingresar los valores 2,3. ¿Qué nos debería retornar esta función multitable? Una matriz n por m. N va desde 1 hasta 2, mientras que m va desde 1 hasta 3, y las multiplica en forma vectorial. Ustedes pueden ver que en este caso solo hemos tenido un argumento de salida. No le invocamos, nosotros no invocamos ese argumento de salida, pero por defecto ese argumento de salida va a almacenarse en la variable ans. Tal vez nosotros podríamos haber asignado este resultado a una variable x. Entonces x va a tomar el valor de 1, 2, 3, 2, 4, 6. ¿Qué pasaba si nosotros invocábamos la función posiblemente a una variable y, pero no proveíamos el argumento 3, solamente 2? ¿Qué es lo que va a suceder? Es una función polimórfica y va a actuar de manera distinta. En este caso lo que va a pasar es que el número de argumentos de entrada es menor que 2, por lo tanto a m le va a asignar el valor de n, o sea m también va a valer 2. Fíjese. Entonces va a multiplicar el vector 1, 2 por el vector fila 1, 2, el vector columna 1, 2 por el vector fila 1, 2, y la va a almacenar en la variable y. Entonces es una función polimórfica. Nosotros también podríamos haber invocado esta función. Cambiemos esta vez la forma de invocación y podríamos intentar invocarle simplemente buscando los corchetes en mi tablero. Siempre tengo problemas con la configuración de los teclados. Vamos a copiarle de acá. Vamos a invocar a mi función con dos argumentos de salida, digamos a, b. El usuario está invocando a la función con dos argumentos de salida. Y voy a darle también dos argumentos de entrada, 2 y 4. ¿Qué es lo que sucede? Entonces multitable empieza a operar. Y lo que ha sucedido es que en A se
muestra la matriz del vector 1, 2 multiplicado por el vector fila 1, 2, 3, 4, pero en B se almacena el valor 30. ¿Y a qué corresponde este valor 30? Este valor 30, ya que se ha cumplido la condición de que los argumentos de salida son 2, simplemente corresponde al argumento de salida suma, que es la suma de todos los elementos de esta matriz. Entonces 1 más 2 más 3 más 4 más 2 más 4 más 6 más 8 da 30. Ok, entonces ojalá este ejemplo sirva para entender cómo nosotros podemos crear nuestras propias funciones polimórficas. Sin embargo, ¿qué sucedería si algún usuario invoca la función multable y ingresa 3 argumentos de entrada? ¿Qué creen que sucede? Vamos a darle enter y se genera un error. Muchos argumentos. ¿O qué sucedería si el usuario ingresa más argumentos de salida? Igual algo parecido. Entonces podemos decir que esta función no es muy robusta porque no está controlando estos escenarios en donde el usuario ingrese valores distintos a los que la función está esperando. Entonces podríamos decir que no es muy robusta esta función. Entonces, ¿qué significa robustez? Es que también manejan las funciones estos escenarios en los que el usuario no ingresa los valores que la función está esperando. Entonces, una función podemos decir que es robusta si maneja de manera adecuada argumentos de entrada y salida incorrectos o provee mensajes de error significativo. Entonces nosotros podríamos hacerle a nuestra función más robusta, ¿sí? Con este ejemplo podemos hacerle que nuestra función cuente si el número de argumentos, por ejemplo, es menor que 1. En la anterior función multable que habíamos hablado, podríamos hacer que imprima el mensaje debe ingresar al menos un argumento de entrada. Entonces, esto no estaba pasando en MATLAB, ¿no es cierto? Si es que el usuario ingresaba argumentos de entrada menores, o si el número de argumentos de entrada es menor que 1, por ejemplo 0, ¿cierto? Multable, simplemente multable, no estoy ingresando ningún argumento y se produce un error. Quisiéramos que más bien nos genere un mensaje que nos guíe como usuarios cómo usar esta función. Aquí es una versión más avanzada de multable, una versión 2, que podríamos decir que es una versión que mejora, que despliega en este caso mensajes de error si el usuario está ingresando ciertos argumentos de entrada o el número de argumentos de entrada o de salida no es el adecuado. Entonces aquí hemos implementado lo que habíamos conversado. Si el número de argumentos es menor que 1, va a imprimir este mensaje de error. El resto, si el número de argumentos es menor que 2, entonces le asigna a m el valor de m. Caso contrario, o sea, si no es menor que 2, chequea si m es un escalar. Lo que estamos esperando es que m sea un escalar, ¿verdad? Pero puede haber usuarios que m ingresan un número que no es escalar. O recuerden estas comparaciones que podemos hacer. O si m es menor que 1, no queremos que sea m menor que 1. O si m es distinto a fixm. Fixm lo que hace es redondear
el valor que el usuario haya usado. Entonces si es que es un entero, el redondeado va a ser igual a la misma función. Entonces si no pasa si pasa alguna de estas cosas, ya que aquí estamos comparando OR, entonces va a imprimir el mensaje M tiene que ser un entero positivo. O también vamos a chequear lo mismo para N y le desplegamos el mensaje N tiene que ser un entero positivo. ¿Okay? Si no se han desplegado ninguno de estos mensajes, entonces recién ahí continúa con la ejecución del programa. Como consecuencia, esta nueva versión 2 de nuestro programa Multable va a ser un programa más robusto. Se complica un poco más, son más líneas de ejecución, pero va a ser un programa más robusto. Continuamos en el siguiente video.